Història de Xixona al balcó. El dia de Sant Sebastià, preludi de les festes. Abans de 1904, quan les festes de moros i cristians es feien el 30-31 de gener i l'1 de febrer, el dia de Sant Sebastià marcava el preludi d'aquesta celebració. Mitjançant el programa de festes més antic conservat de 1884, podem conèixer l'àmplia programació festera que teníem al voltant del 20 de gener. Però ja ho diu el savi refraner: qui no té la vespra no té la festa. Així, el 19 de gener de 1884 van tenir les següents activitats: un repique general de campanas y disparos de morteretes al toque del alba anunciará el comienzo de las fiestas. Por la tarde a las 6, en la parroquial iglesia, se celebrarán solemnes maitines amenizados por la orquesta de esta ciudad. A las 8 de la noche, gran retreta por la banda de música, la que recorrerá las calles de costumbres. El dia del copatró Sant Sebastià, el 20 de gener, van tindre aquest apretat programa. Al toque del alba, volteo general de campanas, disparo de morteretes y diana por la citada banda. A las 9 de la mañana, con asistencia del ilustre ayuntamiento y demás autoridades, tendrá lugar la función religiosa, estando el panegírico del santo a cargo del ilustre orador sagrado, don José Mirete, canónigo de la Colegiala de Alicante. A las 12, la mencionada banda recorrerá las calles de la población tocando piezas escogidas. A las 4 de la tarde, procesión general, presidida por el ilustre ayuntamiento, a la que asistirán las diversas comparsas de la tradicional fiesta de moros y cristiano, luciendo los capitanes de ambos bandos lujosísimos trajes. Por la noche a las 8, gran retreta. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.